Primera pregunta. ¿Quién me puede dar la respuesta y por qué? Breve, oye, un momento. La B. ¿Por qué? Espera un momentico. Dale. Porque los dos dados, los dos puntos P y P son diferentes. No se podría hacer un rayo de la circunferencia. Características para que sea un radio. Para que sea un rayo, Ajá. tienen que ser igual. Igual que. Tienen que tener la misma distancia. Ahí sí Sí. no sé. Bien. ¿Recuerda la definición de radio? No acuerdo muy bien. Ok. Un radio se define como la distancia que existe entre el centro de una circunferencia y cualquier punto de ella. Entonces, si me dicen que sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos P y P', cuando la letra tenga una comilla sobre ella, se lee prima. Se localizan los puntos P y P'. Como no me dicen dónde, entonces yo soy libre de trazar los puntos donde quiero. Por ejemplo, puedo trazar aquí el punto P y puedo trazar aquí el punto P'. De las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los tres puntos P, P' y O? Ok, bien. Entonces si yo trazo los tres puntos, puedo trazar un triángulo. O sea que la respuesta A sí es posible, ¿no? El triángulo puede ser isósceles, o sea, sí es posible. Un triángulo equilátero, claro, si los puntos P y P' están lo suficientemente cerca como para que la distancia de este segmento sea igual a los demás, es válido, o sea que esta sí se puede trazar. El diámetro, si los puntos están ubicados uno al frente del otro, al trazar la línea, al unir los tres puntos, puede trazarse el diámetro. El diámetro es el segmento que divide en dos una circunferencia. Entonces esta sí es posible. Por ende, no es posible trazar un radio. ¿Por qué? Porque el radio es la distancia que existe entre el centro y cualquier punto. Entonces, si yo trazo una línea entre el centro y un punto, entonces me queda sobrando el otro. Por lo tanto, la figura que no se puede trazar en la circunferencia es la B. ¿Alguien tuvo otra respuesta? ¿Alguien seleccionó si acaso otra respuesta? ¿Nadie? ¿Todos acertaron con la B? Ok, bueno, miren, en las preguntas IFES es muy común que le resalten en la pregunta lo que se está buscando en la respuesta, ¿no? Es muy común, entonces hay que tener presente eso. ¿Listo? Bueno, esta pregunta es todo sencilla. En la 41, en la de la cancha, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? D. ¿La qué? Perdón, Lalo. La D, la D. La D. Ok, ¿por qué?
¿Por qué fue la D? Uno. ¿Va a responder, Dana? No sé, quien tenga la respuesta que también coincida con Dana, que sea la D. Pues yo puse la D. Ok, ¿por qué? Yo puse, pues el arquitecto reduce las medidas dieces, ¿no? Mm, Entonces yo cogí la... Pero que yo miro la figura. ¿La puedes colocar, profe? sí, claro. Entonces yo cogí Mm, los 60 metros del ancho y los dividí por 100. ajá, Eso me dio 0,6. correcto, 0,6. correcto. Eso sería igual a 60 centímetros. Hice lo mismo. Ah, y ahí multipliqué ya, y ahí me dio la respuesta que era 6 por 10 a la 1 de 60 centímetros. Hice lo mismo con el 100 y Ujú, miré las canchas, por eso dije que era la D. correcto, sí, es bien. O sea, lo que hice fue dividir eso, los 60 y los 100 por 100. Muy bien, sí, es correcto. ¿Sabes cómo se llama este tipo de escritura? 6 por 10 a la 1 y 1 por 10 a la 2. No. No. Ok, bueno, eso se llama notación científica. Y es muy común en matemáticas utilizarla ¿Cómo se escribe? para expresar cantidades grandes. ¿Ya? Entonces dice, ok, vuelvo a leer la pregunta, de pronto para alguien que escogió de pronto otra respuesta. En la figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. O sea que tiene 60 metros de ancho y 100 metros de largo. Un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medida de los lados 100 veces menor que las medidas originales. El diseño de la maqueta medirá. Muy bien, entonces allí es donde acierta Juliet cuando dice que divide cada uno de los lados entre 100. Al dividir 60 entre 100, pues le va a dar 6, 0,6. Y 100 entre 100 le va a dar 1. ¿Listo? La notación científica se utiliza en este caso de la siguiente manera. Si tengo 0,6, entonces basta con mover la coma hacia el 6, quedándome 6. Pero la condición para mover la coma es que yo multiplique por una potencia de 10, que tiene por exponente tantas veces se movió la coma. Me explico. Si yo muevo la coma hacia el 6, solamente será una vez. Por lo tanto, el exponente del 10 será 1. Ahora, si yo tengo el 1 y lo quiero expresar en notación científica, entonces multiplico por una potencia de 10 y observo del 100 al 1 cuántas veces moví la coma. Todo número entero tiene una coma al final. Entonces, si muevo la coma hacia el 1, la moví 1, 2 veces. Por lo tanto, será 2. Entonces, las dimensiones de la maqueta del arquitecto es 6 por 10 a la 1 centímetros de ancho y 1 por 10 a la 2 centímetros de largo. O sea que la respuesta, muy bien, es la T. ¿Alguien tuvo otra respuesta? De pronto tuvo otra conjetura, otra reflexión, otro análisis. ¿O estaba muy fácil? Ok, bien. Muchachos, una pregunta. ¿Qué observan ustedes de las preguntas de geometría en el IFES? ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, o sea, ¿qué han notado ustedes en estas preguntas? Y me disculpan el fondo. ¿Cuál es la característica que ustedes han notado en estas preguntas que les he enviado, tanto las de la vez pasada como estas? Incluso las que les he mandado, las que están en la prueba virtual de hoy.
No sé si ya ingresaron y de pronto alguien la hizo. Pero ¿cuál es la característica principal? O sea, ¿qué han notado ustedes que tienen como en común casi todas las preguntas? A ver, ¿se requiere mucho cálculo o es más de ¿Razones observación? trigonométricas? Sí, claro, pues algunas apuntan allí, pero en general apuntan que como hay que hacer mucha fórmula, mucho cálculo, o es más de observación, o es más de lectura, o es más Yo creo de... que más de observación, profe. ¿Mm? Más de ¿Por qué? observación. ¿Por qué? Y de lo poquito que uno sabe. ¿Qué, profe? ¿Por qué crees que es más de observación? Profe, porque en sí en el texto siempre nos dan como la guía, porque usted pone a ver y todas las materias que son de número, así no tiene tanto, por decirlo de alguna manera, y menos geometría. Geometría es más como recordando las, eh, los temas básicos que vimos, y en la lectura como que te da las indicaciones. Correcto, sí. Mire que las preguntas de geometría y trigonometría en el ICFES, la mayoría, por no decir todas, porque algunas de pronto no, como la anterior, no te dan la gráfica, pero siempre, digamos que el 98% de las preguntas del componente geométrico métrico en el ICFES siempre va a tener la representación gráfica de la pregunta o al menos un dibujo que me indique qué voy a hacer o qué me puede ayudar a hacer. Y esa es la característica común de ese tipo de preguntas. Y pues ya el resto ya es lo que dice que es de recordar los conocimientos básicos que se adquirieron durante todo el bachillerato. ¿Listo? Muy bien, entonces la respuesta a esta es la D. Excelente. Bien, aquí la tercera pregunta del documento que le mandé era una pregunta abierta. Ya, aquí ustedes debían llegar a la conclusión de qué representa n en cada polígono. Por ahí alguien me estuvo preguntando y casi que no le da. ¿Quién será eso? Ok. Bien, entonces, ¿sí recuerdo lo que fue lo que concluiste? Sí. Ok, dime. ¿Quién le digo lo que concluye? ¿Me repites, por Ah, favor? pues, ¿ah? ¿Me repites, por favor? Que después de toda esa cantidad de cosas que hice, concluí que n representa la cantidad de los lados. Ok. ¿Me recuerdas tu proceso? Bueno, yo miro el primer polígono y, bueno, quería saber qué representaba n. Entonces cogí los 180 de la fórmula. Bueno, copié la fórmula tal cual. Busqué Sí. un número que al multiplicarlo con ese menos 2 me diera los 180 del primero. Y ahí busco otro número que multiplicado por menos 2 me diera los 360. Entonces, digamos, en el primero reemplacé la n por... sí, no. Reemplacé esa n, le puse un 3. Entonces, 3 menos 2 da 1. ¿Qué Y dijeron? ¿Qué dijeron? Qué pena interrumpirle a Julie. ¿Qué dijeron? Que me fue el internet. No, no, Julián me está explicando cuál fue la conclusión a la que llegó en la pregunta abierta que dejé en el documento. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Dale. Dale, sí, sí. sí. Entonces, sí, entonces esa n siempre la reemplacé por un número que me diera que al multiplicarlo por menos 2 me diera, digamos, el número que me diera los lados de cada polígono. Y así sucesivamente hice en todos. Busqué un número Ujú. y aleatoriamente siempre me daba el número siguiente, 3, 4, 5 y 6 de cada polígono, ¿no? Ujú. Entonces ahí me di cuenta que la n representaba la cantidad de los lados porque
Si uno miraba a los lados y miraba, digamos, el número que me había dado, era lo mismo. Exactamente, Entonces, por muy eso bien. llegué a la conclusión esa. Exactamente, sí. Muy bien, exacto. Lo que me está dando pues, el ejercicio es básicamente varios polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos los lados iguales, ¿no? Entonces, una de las propiedades es que la suma de los ángulos internos se da por la expresión 180 por n menos 2. Entonces, allí simplemente hay que recordar qué significaba n. Pero si no se recordaba, entonces es de mucho análisis llegar a la conclusión, tal como lo hizo Juliet. Ella empezó a escoger números aleatorios para reemplazar a n de tal manera que le diera cada uno de los ángulos que están aquí escritos. ¿Listo? Entonces ella se dio cuenta al final de que al reemplazar ese número, el número que encontraba para n coincidía exactamente con la cantidad de lados que tenía cada uno de los polígonos. Entonces, como es una pregunta abierta, simplemente hay que decir n representa la cantidad de lados de cada polígono. El IFES por lo general da como 3 espacios cortos porque Ya es una respuesta coloqué. cortica. Sí, dime. Yo coloqué la cantidad de ángulos. Válido. Sí es válido. ¿Por qué? Porque en un polígono regular la cantidad de lados siempre va a ser igual a la cantidad de ¿qué? De ángulos. Y es correcto. Claro, sino que lo que pasa aquí es que como ya tengo aquí los 180 grados, entonces al reemplazar n por los grados, entonces allí digamos que se tendría 2 grados allí, pero no. Es válido también. O sea que ahorita que por fin me siente a revisar lo de ustedes, igual te la voy a valer, ¿no? Porque obviamente la cantidad de ángulos coincide con la cantidad de lados, ¿no? Los ángulos del triángulo son 3, los del cuadrilátero son 4, los del pentágono son 5, los del hexágono son 6, igualmente con los lados. Entonces también es válido. Quien colocó los ángulos también es válido. Entonces muy bien, esa simplemente era una de las respuestas, porque la otra es la de los ángulos, ¿no? Vamos a colocarla aquí también para que quede claro. Ok. Vamos aquí. Las posibles respuestas a la pregunta abierta. Muy bien. Listo. Las preguntas que siguen son en base a esta información, ¿no? Aquí me muestran un triángulo obtusángulo, es decir, un triángulo, sí, porque tengo un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90, ya sea desde 91 hasta 180, 179. Y cuando un triángulo es obtusángulo, se aplican dos teoremas de la trigonometría, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Y esas son las fórmulas. Entonces, aquí, del triángulo que se muestra, es correcto afirmar que tengo mis 4 opciones. ¿Cuál fue la respuesta allí? Yo coloqué la A. Yo coloqué la A, profesor. Ok, ya tengo 2 con la A. ¿Alguien tiene otra opción? Yo también marqué la A. Perfecto. ¿Alguien de pronto seleccionó la B, la C, la D? Me explique por qué. Ok, bien. De lo de la A, ¿quién me puede explicar por qué? ¿Colocaste la B? Sí. Listo, miremos a ver. Los que seleccionaron la A, ¿quién me puede explicar el por qué? ¿Cuál fue su proceso? ¿Cuál es su justificación? Profesor, pues un momentico. ¿Claro? A ver el triángulo. Ah, ese dejo, ¿no? Ajá. Profesor, vea. Yo cogí y acá al triángulo lo hice con el teorema del seno. Ajá.
Entonces, el teorema del seno dice que cuando, ¿cómo le explico? Que no sé cómo explicar. No, no, dale, tranquilo, organiza las ideas. Si quieres reemplazamos. ¿Puedo hablar? Sí, claro, dale. Profesor, creo que con eso uno multiplica para sacar algún lado de la A, pero el ángulo, ¿no? Del triángulo ya sería, ¿no? Ujú. Ya se puede hacer, como ya tenemos los tres lados, se puede coger la A o la B, o la C y la B, para sacar el ángulo que uno necesita, y ahí saca el otro, y ya quedaría el otro que sería, sumándolos todos, ya sería el otro ángulo, ¿no? Así Profesor, es que acá. Claro, claro, sí, es válido, sí. O sea que una de las veces es reemplazar los datos que ya se conocen, ¿no? En el teorema. yo lo hice así. Yo cogí el 3 de seno de A, el ángulo de A, Sí. el ángulo de A, ¿no? Lo cogí y cogí ángulo de C. Entonces Ujú. coloqué 3. ¿Por qué coloqué 3? Porque el ángulo de A dice que el lado vale 6. Entonces, como en la respuesta, en las opciones de respuesta puedo ver que me están diciendo que los lados valen 3 y el lado de ese vale 4, entonces cogí 3 sobre seno de A igual a 4 sobre seno de C, y ahí despejé y me dio 3 seno de C igual a 4 seno de A. Ajá, muy bien, muy bien. O sea que te guiaste fue por las opciones de respuesta. Sí, señor. O sea, básicamente observaste la figura, notaste ciertas características, reemplazaste y solamente utilizaste la de A y la de C porque era la que más se aproximó. ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí. Ok. Sí, sí, muy bien. Si hacemos el proceso adecuadamente, miremos, o sea, tenemos aquí el triángulo que tiene por lados 6, 6, 8 y tengo los ángulos A, B, C. Entonces, si vamos a la expresión del teorema del seno, entonces podemos reemplazar seno de A, que no lo conozco, o sea que sigue siendo igual, sobre el valor de A. Recuerden que en todo triángulo, el lado opuesto al ángulo se representa con la letra minúscula de él. O sea que si este es el ángulo A, el lado opuesto es el lado A. Si este es el ángulo B, este será el lado B. Si este es el ángulo C, este será el lado C. Entonces, sabiendo ya entonces cuánto vale el lado A, sería 6. Seguimos reemplazando y tenemos seno de B sobre el lado B, que en este caso sería también 6. Y seno de C sobre el lado C, que sería 8. Muy bien. Entonces, este sería el teorema del seno reemplazando los valores de los lados que estamos viendo en la figura. Entonces, como hizo Steven, él tomó solamente el de A y tomó el de C. Miremos por qué los otros no, para llegar antes a lo de A. En el B dice que seno de B es igual a seno de C. Si tomamos solamente B y tomamos C y despejamos, o sea, multiplicamos en X, nos va a quedar 8 seno de B igual a 6 seno de C. En ambos lados tengo cantidades pares. Entonces, cuando en una ecuación tengo cantidades pares en ambos lados, yo puedo dividir por 2 tantas veces quiera. Entonces, si yo le saco la mitad a 8, me va a quedar 4. Si le saco la mitad a 6, me va a quedar 3. Me va a quedar 4 y 3, pero 4 y 3 ya no los puedo seguir dividiendo por un mismo número.
Por lo tanto, no hay forma de que me quede que seno de B es igual a seno de C. Entonces, esta no es. Aquí, 3 seno de B. ¿Será que aquí me quedó 3 seno de B? No, me quedó fue 4 seno de B y 3 seno de C. O sea que este también, adiós. Y por último me queda 6 seno de A igual a seno de C. Entonces, si hago el mismo proceso de despejar y luego observar la expresión que me queda, pues obviamente aquí me va a quedar es 8 seno de A. Y me va a quedar 6 seno de C. Entonces, obviamente ese tampoco es. Eso quiere decir que tomando lo del A y lo del C y despejando me va a quedar 4 seno de A igual a 3 seno de C. La respuesta sí era la A. Muy buena conjetura, Steven. Igual, John David, también muy bien. Los demás que fueron la A, supongo que también llegaron a la misma conclusión, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces mire que aquí también nos daban lo que necesitábamos, nos dieron la figura, nos dieron los lados, simplemente es de observación. Incluso solamente con observar parte de la respuesta podemos saber qué podemos hacer para llegar ahí. Muy bien, aquí tenemos entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? La ¿La A también? La. Ok, explicación. Tiene cosa muy largo. Esta explicación es muy larga. profesor, Dime. yo lo que hice fue buscar, yo escogí la opción A porque lo que hice fue buscar el ángulo de A. Entonces yo cogí el lado de A, que es 5 sobre seno de A, igual a 7, que es el lado de B, es el lado del ángulo de B, sobre seno de B, que es seno de 60. Uh-huh. Entonces, Ok, ahí me repites para yo irlo escribiendo y que todos veamos, ¿listo? Entonces, tomaste el lado A, ¿cierto? ¿Que es cuánto? sí, 5. que es 5. Y tomaste eso, ¿cierto? 5 sobre seno de alfa, que es el ángulo A, ¿cierto? Sí, Ok, sí. y luego, Igual a 7 okay, sobre seno ¿dónde? de 60. Ya, llegaste que B es 7, porque aquí ya todas las respuestas, acá, muy bien, excelente. ¿Sobre? Seno de 60. Muy bien, o sea, llegaste a 7 porque todas las respuestas ya me dicen 7, ¿sí o no? Sí. Bien, Entonces pasé seno de 60 a multiplicar con 5, pero antes de eso yo lo reemplacé, porque acá en las opciones de respuesta me dice que seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. válido. Yo Entonces, coloqué 5 por raíz de 3 sobre 2, muy bien, igual a 7 por seno de A, de delta. de alfa, Eso. muy bien. Y ahí pasé, al 7 lo pasé a multiplicar Multiplicará, con el 2. correcto. Coloqué 5 Uh-huh. por raíz de 3 sobre 2 Ajá, por 7, igual a seno. Y ahí correcto. ya me dio la respuesta. Básicamente multiplicar 7 por 2.
14, porque el número, recuerden que les dije que el número entero con un radical se deja indicado, ¿no? Muy bien. Sí, me gusta cómo estabas observando las preguntas, porque te diste cuenta rápido que el lado B vale 7. Básicamente porque todas las respuestas me dicen que ya B vale 7, solamente determine el seno, que es lo que me está diciendo básicamente la pregunta, ¿cierto? Parece excelente la forma en que se me da la pregunta. Muy bien. Y bueno, la última es de mucho análisis. A ver, ¿quién me da esa respuesta? Yo marqué la B. Marcó la B. Yo sí la B. La B. Bien. Ah, la B también. ¿Alguien marcó otra Yo distinta? igual marqué la B. Ujú. Ya tengo 3 opciones aquí. ¿La mayoría entonces escogió la B? Sí. Bien. Bien, de todos los que escogieron la B, ¿quién me da sus razones para decirme que esa es la respuesta? Vea, Julián, vea, pero primero es que yo la voy a descartar, vea. Yo descarté la A y la C porque, o sea, los catetos no pueden ser mayor a la hipotenusa. Y la D la descarté porque igual, o sea, los catetos no pueden ser igual tampoco a la hipotenusa. ¿No? Entonces, No, me encanta, válido, sí, dale. yo descartando, pues, entre tanto descarte que hice, entonces, pues, con la B. No, pero mira que el descarte que hiciste no fue porque sí, o sea, tienes tus argumentos claros y son válidos, porque ninguno de los catetos puede ser ni igual ni más grande que la hipotenusa. Así que la felicito por esos argumentos. Muy bien, exactamente, la respuesta es la B. ¿Por qué? A ver, me dice aquí que el coseno de A es 0. El único valor que puede tomar A para que su coseno sea 0 es que A tenga el valor de 90 grados. Lo pueden comprobar en la calculadora que el coseno de 90 es 0. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de trazar el triángulo rectángulo, como por ejemplo, ya voy a saber que el ángulo A va a ser este. Por ende, el lado opuesto será el lado A. Este será B o C, cualquiera de los dos, no importa el orden, porque aquí no me lo están indicando. Y este será el C. De igual manera, entonces puede ser también C y B, al contrario. Pero ya me están diciendo aquí que el ángulo de 90 es el ángulo A. Ya sabemos entonces que la A es la hipotenusa y B y C son los catetos. La A dice, tal y como lo hizo Dana, la A dice A igual a B. Aquí me está diciendo hipotenusa igual a un cateto. Falso. Muy bien. No es. El cateto C es mayor a la hipotenusa A. Falso. Nunca puede pasar. De igual manera tampoco puede pasar que el cateto B sea mayor a la hipotenusa. Por lo tanto, como dice Ana, de tanto descarte nos queda una única opción que es la más válida, porque los catetos sí es posible que sean iguales. Así que, excelente. Muy bien. Listo, muchachos, como han visto, entonces, yo espero que utilicen ese mismo análisis en la prueba online que tienen el día de hoy. Recuerden que está abierta hasta las 11:59.
¿Listo? Para que la revisen en el transcurso del día. No es solamente marcar y ya, ¿no? Usted me debe explicar su respuesta, es decir, va a seleccionar la respuesta, usted va a resolver la prueba, va a seleccionar la respuesta y, venga, hagamos una cosa, nos queda menos de un minuto, vuelven a ingresar para explicar bien qué es lo que deben hacer. ¿Listo? Para que pronto no me quede con la palabra en la boca ahorita hablando. Vuelven a ingresar.